Ok, muy buenas tardes para todos. Estamos ya en la tercera sesión. Veremos el tema de beneficios sociales. Bienvenidos a todos los que ya están conectándose a esta hora. Veremos los conceptos básicos de los beneficios sociales, un ejemplo práctico para que lo puedan entender mejor. ¿Qué beneficios sociales se pagan en Perú? Por ejemplo, ¿no? Vacaciones, ETIs, gratificaciones, etcétera, ¿sí? Vamos a avanzar. Al finalizar la sesión, los estudiantes conocerán los beneficios sociales de los trabajadores del régimen general. Veremos la CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones legales, las vacaciones, la asignación familiar, utilidades, el seguro de vida ley y salud. Y vamos a iniciar esta sesión con la pregunta introductoria. ¿Qué entienden ustedes por beneficio? ¿Cuáles son los beneficios sociales a los que tiene derecho un trabajador, por ejemplo? Vamos a ver el chat. Pueden escribir en el chat sus respuestas. Los alumnos que responden van a tener sus puntos adicionales, correcto, en su promedio. ¿Qué es un beneficio que entienden? Ok, Ana nos dice utilidades y gratificación, correcto. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Qué más entienden por beneficio? ¿Qué más entienden por beneficio social? Ok. Ana nos dice son las utilidades, la gratificación, correcto, así es. La asignación familiar también, efectivamente. Así es, los beneficios sociales son todos aquellos que se van a desprender, son aquellos que se van a desprender de la remuneración básica, ¿cierto? De la remuneración básica computable. Y esta remuneración básica computable, puede que coincida con la remuneración mínima vital. Y muchas veces es 1.130, ¿no? Y otras veces será más, pero no puede ser inferior, ¿correcto? Entonces, se van a desprender los beneficios, ¿no? Que son vacaciones, ETS, gratificaciones, utilidades, los seguros de salud, etcétera, que tiene derecho un trabajador por la labor que realiza y este se calcula a partir de su remuneración básica, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. Tenemos aquí la base legal para que puedan repasarla y vamos a adentrarnos ya al concepto de lo que es la CTS, la compensación por tiempo de servicios. La CTS, estimados estudiantes, viene a ser un seguro de desempleo. Es el concepto que se le paga al trabajador cuando éste ya termina el vínculo laboral. Por motivo, de pronto ha renunciado, lo han despedido, ¿cierto? La empresa simplemente quebró y ya se corta el vínculo laboral. En ese sentido, el trabajador tiene derecho a retirar la CTS, ¿cierto? La CTS que se abona en los meses de mayo y noviembre. Mayo y noviembre son los meses donde se abona la CTS, pero no se puede disponer. Si es que no hay alguna medida de urgencia del gobierno, ¿no? Se puede disponer hasta que el trabajador es desvinculado de la empresa. El trabajador va con su carta de liberación de CTS, que es un documento que tienen que darle al momento de su liquidación, a la entidad financiera y lo retira, ¿correcto? El concepto de CTS ha sido creado para cuando el trabajador es desvinculado, ya no hay vínculo laboral o renunció, y hay un tiempo, hay un periodo, ¿cierto?, donde el trabajador posiblemente va a estar en la búsqueda de empleo. Se entiende que el concepto, el monto de CTS es para que pueda cubrir sus necesidades básicas mientras se encuentra empleo, ¿no? Y recuerden ustedes que conseguir empleo, por ejemplo, en Perú y en distintos países de Sudamérica es complicado, ¿sí? La búsqueda de empleo podría demorar semanas, meses y hasta más de un año muchas veces, ¿correcto? Entonces, este concepto de CTS, pues, busca ser un seguro para el desempleo, ¿correcto? ¿Quiénes tienen derecho a percibir la CTS? Los trabajadores y trabajadoras que estén sujetos al régimen de la actividad privada, porque en las instituciones del gobierno no dan CTS, ¿cierto? Lo que dan es aguinaldos, que es un concepto distinto, ¿cierto? En el sector privado, que es lo que estamos viendo ahora, sí se da la CTS, ¿correcto?
Pero para que tenga derecho a la CTS, usted tiene que ser trabajador a tiempo completo. Y se considera tiempo completo cuando tienen mínimo 4 horas diarias. Una jornada diaria de mínimo 4 horas, ¿correcto? Y mínimo también 30 días de labores. Imaginemos que el señor Juan Pérez ingresó el día 1 de julio. Entonces, mínimo tiene que tener un mes. Si entró el 1 de julio, el 1 de agosto recién tiene derecho a que le paguen beneficios sociales. Es decir, si renuncia el 1 de agosto, califica para que le den beneficios sociales truncos por un mes. Si renuncia el 31 de julio, no tiene derecho porque no lo cumplió, ¿sí? No se cumplió. Tiene que transcurrir mínimo un mes de labores, ¿correcto? Mínimo un mes de labores. Luego, ¿cuándo se deposita? Se depositan en los meses de mayo y noviembre. ¿Por qué? Porque es un cómputo semestral. El primer semestre va a ser desde mayo hasta octubre. Mayo hasta octubre se paga en noviembre, máximo hasta el 15 de noviembre. ¿Correcto? Y luego, desde noviembre hasta abril, hay 6 meses más. Y estos se pagan en mayo. Se abonan a una cuenta CTS, que es una cuenta que no la puede tocar el trabajador hasta el momento que se corte el vínculo laboral, ¿sí? Sobre el tema de la CTS, estimados estudiantes, si tuviesen alguna duda, por favor, pueden escribirlo en el chat. Si tuviesen alguna duda sobre la CTS, por favor, cualquier consulta, vamos a dar 20 segundos para consultas. Sobre la CTS, recuerden que es un seguro de desempleo, ¿sí? Recuerden también que la CTS va a ayudar a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores en este tiempo mientras buscan empleo y que tiene que ser trabajador a tiempo completo, mínimo 4 horas diarias, mínimo 4 horas diarias. Y lo otro es que tiene que tener mínimo un mes de labores, ¿correcto? Mínimo un mes de labores. Vamos a avanzar entonces a la siguiente presentación. Un momento. Ok, ¿qué es la CTS trunca? La CTS trunca, ¿recuerdan este periodo? Aquí está marcado en la parte inferior. Este es el periodo legal, de mayo a octubre y de noviembre a abril. Pero ¿qué pasa si un trabajador, por ejemplo, ingresó en mayo, pero se fue antes de octubre? Imaginemos que se fue en julio. Mayo, junio, julio son 3 meses. Entonces, se le tiene que pagar la CTS proporcional a los 3 meses en este caso, ¿cierto? A ello se le llama la CTS trunca. Cuando el trabajador se va antes o en un mes distinto a los que están señalados aquí en el inicio o fin del periodo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, se da la CTS trunca, ¿no? Que son los beneficios sociales truncos, ¿no? Que tienen la misma característica, mínimo 4 horas de labores, lo otro es la jornada, mínimo 4 horas, luego, con respecto al tiempo, tiene que ser mínimo un mes de labores, ¿correcto? La CTS trunca es la CTS que recibirá el trabajador que cese antes de haber cumplido el semestre computable. Es proporcional a los meses y días laborados en dicho periodo y se calcula sobre la remuneración percibida a la fecha del cese. Ahora, ¿qué es la carta de liberación del CTS? La carta de liberación del CTS es un documento que al momento de terminado el vínculo laboral y que el empleador entrega el cheque o la transferencia, ya es en este caso, transferencias de los pagos que hubiesen quedado pendientes, tiene que entregar la hoja de liquidación de CTS, ¿correcto? También se tiene que entregar la hoja de liquidación de beneficios sociales y la carta de liberación, más allá del certificado de trabajo, carta de recomendación que pueda darle, ¿no? Se entrega una carta de liberación donde la empresa indica que el trabajador ya terminó el vínculo, ¿correcto? Entonces el trabajador va con esta carta a la entidad financiera y la entidad financiera le va a liberar la CTS, se la va a entregar, ¿correcto? ¿Qué es la hoja de liquidación CTS? Es un documento que las empresas tienen que elaborar y que tienen que entregar bajo cargo de forma obligatoria a los trabajadores, donde se detalla el cálculo, ¿sí? El cálculo de la CTS, ¿correcto? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta que tengan, por favor? Pueden utilizar el chat en este momento, ¿sí? Ok.
Ok. Por ejemplo, imaginemos que un trabajador lleva en la empresa, imaginemos que un trabajador lleva en la empresa 3 años consecutivos trabajando, ¿cierto? Entonces, y ya está en el cuarto año. Los 3 años que ha estado en la empresa, por esos 3 años ya se le ha ido abonando CTS. Ese CTS ya está en su cuenta, una cuenta de una entidad que él no puede tocar hasta que sea desvinculado o termine el vínculo, ¿cierto? Imaginemos que este 2025 ya es su cuarto año, ¿sí? Es su cuarto año. Ya pasó mayo, pero ya le abonaron la CTS de mayo, ¿cierto? Y el próximo abono, estimados gestores, va a ser en el mes de noviembre, ¿cierto? Pero da la casualidad que le sale un nuevo trabajo al señor Juan Pérez, que es el trabajador del ejemplo, y el señor Juan Pérez comunica que va a trabajar hasta el 31 de julio, solo hasta el mes de julio. Entonces, lo que va a pasar es que le van a hacer una hoja de liquidación de beneficios sociales, ¿cierto? Todos los beneficios truncos. En el caso de la CTS, pues le tendrán que pagar lo que no se va a llegar a abonar en noviembre, porque ya no va a estar como trabajador, ¿cierto? Entonces, se le va a tener que pagar, ¿no? En razón a este periodo, ¿sí? Todo lo que es desde mayo hasta noviembre, ¿sí? Mayo hasta noviembre. Recuerden ustedes que lo que se paga, por ejemplo, perdón, el periodo es mayo hasta octubre, ¿sí? Todo lo que se paga en noviembre es lo que corresponde al periodo de mayo a octubre. En este caso, si él se va en el mes de julio, ¿no? Vamos a contabilizar mayo, junio y julio son 3 meses, ¿cierto? 3 meses. Entonces, estos 3 meses, la empresa no los va a abonar a su cuenta CTS, porque se abona mientras esté activo el trabajador. En este caso, el trabajador va a ir a la entidad financiera con su carta de liberación, ¿correcto? Y va a liberar los montos que ya estén en su cuenta, que son los 3 años que estuvo y el último abono de este año, que fue en mayo. Los 3 meses, ¿cómo se los va a pagar la empresa? Se los paga en la liquidación de beneficios sociales. En la liquidación vendrá vacaciones truncas, ETS truncas, etcétera. Y ese monto se lo va a transferir a la cuenta del trabajador. ¿Correcto? Hasta ahí, por favor, me confirman si es que es entendido. Si hubiese alguna duda, pueden en este momento hacer sus consultas en el chat, estimados estudiantes. Vamos a dar 30 segundos para consultas. Vamos a hacer una pregunta. Si un trabajador, por ejemplo, decide irse, ¿sí? Decide irse, trabajar hasta el último día de diciembre, decide irse el 31 de diciembre, ¿cuántos meses de CTS trunca le corresponden? Si el trabajador se va en noviembre. Según los plazos que están aquí, visualicen los plazos, por favor. Lo que estoy aquí marcando de verde. Si el trabajador, tienen que ver el mes de diciembre dentro de qué plazo está, ¿no? Y de acuerdo a ello hacer el cómputo. ¿Correcto? Por favor, sus respuestas en el chat. Si el trabajador renuncia el 31 de diciembre, ¿cuántos meses de CTS trunca le corresponden? Para ver si es que se está entendiendo. Ana Cecilia nos dice un mes. ¿Alguien más, por favor? Justifique su respuesta, Ana Cecilia, por favor. Recuerde usted que Ana Cecilia, diciembre estaría en este periodo, ¿no? De noviembre a abril. Correcto, está en el periodo de noviembre a abril, ¿sí? Y recuerde que hasta el 15 de noviembre, se paga hasta octubre. No se ha pagado todavía noviembre. Noviembre recién se va a abonar en mayo, Ana. Entonces, si noviembre recién se va a abonar en mayo, Ana, ¿cuántos meses serían, por favor? Ana Cecilia. Ana Cecilia, por favor, tu respuesta por el chat. Ok, Kitty Vázquez también nos da una respuesta, nos dice 2 meses por noviembre y diciembre. Ok.
En efecto, son 2 meses, estimados estudiantes, ¿sí? Porque ahí Ana Cecilia, en su cálculo ajuste, me imagino que la confusión ha sido pensando que ya se había pagado noviembre, ¿no? Porque acá dice el pago hasta el 15 de noviembre, pero noviembre se paga recién en mayo. Entonces, no se ha pagado en noviembre, ya se va en diciembre, entonces serían 2 meses, ¿sí? 2 meses, como lo menciona Kitty. Entonces, de todas formas, muchas gracias Kitty, muchas gracias Ana por sus comentarios, por su participación, ¿sí? ¿Alguna consulta, por favor, hasta aquí? Sus manitos, su like, por favor, para saber como indicador que se está entendiendo, que... Ok, en el caso Marco, estamos viendo nosotros el tema del régimen laboral privado, ¿no? Que en este caso es el régimen general y que se paga CTS, ¿correcto? Compensación por tiempo de servicios. En el sector público ya se aplican otras normas propias del sector público, ¿sí? ¿Alguna consulta, por favor? Ok. Vamos a avanzar entonces. Las gratificaciones. Las gratificaciones son aquellas que se pagan en las fechas festivas de noviembre y de diciembre, ¿cierto? Gratificaciones por fiestas patrias. ¿A cuánto equivale? A propósito de la CTS en promedio equivale a una remuneración, ¿sí? A una remuneración, porque se paga media remuneración aproximadamente en mayo y media remuneración aproximadamente en noviembre. Entonces, la suma de ambas va a resultar una remuneración. En el caso de las gratificaciones, sí se pagan de forma completa una remuneración, ¿no? Más el 9% en el mes de julio y en el mes de diciembre, por fiestas patrias y por Navidad, ¿sí? Que la gratificación es el derecho de los trabajadores a percibir una remuneración adicional por fiestas patrias por julio y Navidad en diciembre. ¿Quiénes pueden percibir la gratificación? Quienes se encuentran laborando en planilla, ¿no? Correcto, y que hayan cumplido como mínimo un mes de labores. Mínimo un mes de labores. Los que están a tiempo part-time, contrato part-time, medio tiempo, también tienen derecho a la gratificación. ¿Tienen derecho a CTS? No. A gratificación sí, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo es que se paga la gratificación? Se paga en fiestas patrias, en el mes patrio, en julio. A propósito de ello, ya se debe ya estar pagando en este mes de julio, ¿no? Pues ya estamos 5 de julio, tiene que ser el pago antes del 15 de julio. Y por Navidad también dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre, ¿correcto? Si el día 15 es inhábil, estimados estudiantes, si el día 15 es inhábil, el pago debe realizarse hasta el último día hábil anterior a la fecha. Vamos al caso, ¿no? Por ejemplo, en este mes de julio, el 15 de julio cae, a ver si no me equivoco, voy a ver el calendario, cae martes 15, ¿no? Martes 15 de julio, ¿sí? Entonces las empresas normal lo pueden pagar hasta el 15, pero supongamos que el día 15 de julio cayó domingo. Si el día 15 de julio cayó domingo, entonces, ¿qué día es que se tiene que pagar la CTS? Máximo, estimados estudiantes. Si 15 de julio cayó domingo, ¿qué día se tiene que pagar como máximo? Tiene que ser el día hábil anterior, ¿no? Los días hábiles son aquellos que no son sábados, que no son domingos y que no son feriados, ¿sí? El viernes 3, correcto, el viernes 3, efectivamente, ¿sí? El viernes 3, correcto. ¿Y qué pasó, por ejemplo, si es que el día lunes 15 fue feriado? Se tendría que pagar el viernes 12, ¿cierto? El viernes 12, ¿correcto?
para que lo tengan claro. Hasta aquí, por favor, sobre el tema de la gratificación, alguna consulta. En breve vamos a ver un caso práctico de beneficios sociales truncos. Me confirman, por favor, si tienen alguna consulta, estimados estudiantes. Hay una propuesta del Ministerio de Trabajo para que estos conceptos de CTS, por ejemplo, de gratificación, que se pagan de forma semestral, ¿cierto? Sean pagados de forma mensual, prorrateados, de forma mensual. Y aquí vamos a aprovechar esta clase para ver qué opinan los estudiantes. ¿Qué les parece la propuesta de que su CTS, su gratificación, se la paguen de forma mensual? Se las paguen de forma mensual, se las agreguen a su sueldo. ¿Qué les parece la propuesta? ¿Lo aceptarían ustedes? Vamos a ver el chat, por favor. ¿O prefieren que sea como está, de forma semestral? Ok, tenemos el comentario de Vanessa que dice, no estoy de acuerdo, prefiero el importe total semestral. Ok, en el caso de si, correcto, si cae martes 15 y el martes 15 es feriado, sería el lunes 14, correcto, Jesús, así es. Kitty nos dice semestral. ¿Y por qué prefieren semestral y no mensual? ¿Por qué prefieren el importe semestral que venga el total a que lo tengan mes por mes? Vamos a ver sus respuestas, por favor. ¿Por qué prefieren que sea... ¿Por qué prefieren que sea un solo pago? Bueno, los que han respondido, en este caso Kitty Vázquez, Vanessa y ¿quién más respondió? Ok. ¿Listo, Kitty y Vanessa? Ok, también tenemos el comentario de Jesús, nos dice, porque las personas gastan en fiestas. Efectivamente, ¿sí? Porque si no, se diluye, se gasta, dice Kitty. Ok. Y es por un tema de costumbre, ¿cierto? La costumbre es la fuente del derecho, ¿no? Entonces, la costumbre es que en fiestas patrias ya el peruano, ¿no? Está acostumbrado a recibir ese dinero y hacer de pronto viajes, gastos, ¿no? Etcétera. Y también hay una percepción de la falta de cultura de ahorro, ¿no? De que si usted lo recibe mensualmente, usted misma crea, ¿no? El pensamiento, ¿no? Posiblemente errado o no, dependiendo del tipo de persona, que lo va a malgastar, ¿cierto? Que no va a poder ahorrarlo por su cuenta, que se lo va a gastar y al final no va a lograr comprar algo significativo, realizar un viaje o algún proyecto que tiene ahí en mente, ¿cierto? La CTS, como lo mencionó, es para épocas de contingencias y es mejor el importe semestral para ahorrarlo, correcto, así es. El tema de las contingencias que menciona Vanessa es muy importante porque no existen los puestos de trabajo 100% seguros, por más que sea de pronto un trabajador del sector privado que tiene un contrato indeterminado, que lleva 15, 20 años en una empresa, las empresas en cualquier momento pueden quebrar. Las empresas en cualquier momento pueden tener reestructuración empresarial, reestructuración organizacional, porque la empresa no puede controlar el entorno, no puede controlar su microentorno, no puede controlar su macroentorno, ¿no? El microentorno son los clientes, los intermediarios, la competencia, ¿no? Aquellos actores que intervienen directamente día a día con la empresa, y el macroentorno ya son factores genéricos, por ejemplo, político, social, económico, ¿no? Entonces les menciono esto porque estos actores, ¿no? Pueden impactar en la empresa, afectar negativamente a la empresa, ¿correcto? Es más, aun cuando son del Estado, ¿no? Una institución puede cerrar, ¿no? El gobierno puede aplicar medidas, reducir instituciones, ¿no? Y podrían verse afectados también. Entonces, no hay seguridad al 100%. Por ello, la importancia de mantener este fondo, ¿sí? Que sería un colchón económico para cuando el trabajador no tenga los ingresos mensuales, ¿sí? Imagínese usted lo recibe de forma mensual, que no está mal la intención,
La intención pienso que no está mal, porque si es que las personas supieran en qué lo van a invertir, quizá lo hacen trabajar ese dinero y lo hacen crecer, pero para ello tendrían que tener expertise en un determinado negocio, ¿cierto? Por ejemplo, ese dinero llega a las manos de un comerciante con bastante experiencia y en cuestión de semana lo multiplica ese dinero, ¿cierto? Pero porque es comerciante y se dedica a ello. O de repente un empresario, un emprendedor, una microempresa, ¿cierto? Dueño de una microempresa. Pero también hay un sector de la población que no tienen interés por hacer negocios, ¿cierto? No tienen interés por emprender un negocio, por el comercio. Y es que no todos en la vida están obligados a ser comerciantes, a ser negociantes, a ser empresarios, ¿sí? Cada persona tiene un propósito de vida y cada persona es feliz como decide vivir su vida, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy felices, por ejemplo, siendo buenos profesionales, se preocupan por tener una buena educación, por estar en buenas empresas, tener buenos puestos, tener esa estabilidad y ir logrando cosas, ¿cierto? Darle educación a sus hijos, pero nunca tuvieron la intención de ser empresarios, de ser comerciantes, ¿no? Ellos son felices así. Es su forma de emprender también, ¿no? Tú emprendes en tu profesión, emprendes siendo un buen profesional, calificado, que las empresas lo van a requerir, ¿no? Es una forma de emprender. Entonces, ese grupo, ¿no? Ese grupo que no está interesado por emprender, por el comercio, ¿no? Posiblemente lo va a preferir de forma semestral, ¿sí? Porque tiene otras expectativas, ¿correcto? O siente que si llega el dinero se lo podría gastar porque no está preparado para emprender algo, ¿correcto? Entonces se debe respetar todos los criterios, las expectativas que tengan las personas, ¿sí? Sin embargo, más allá de ello, ¿sí? Lo que va a prevalecer seguramente como criterio va a ser la costumbre, ¿sí? La costumbre. Entonces, los trabajadores que han venido percibiendo que es un derecho fundamental, ¿sí? Eh, Trabajadores que han venido percibiendo la CTS, la ratificación por muchos años de forma semestral, ya adquirieron ese derecho, en el sentido de que la norma menciona, ok, tienen que pagar gratificación, beneficios sociales, sí, correcto, pero ya adquirieron ese derecho de que sea semestral, ¿sí? O sea, es difícil que se lo cambien a mensual, ¿no? El trabajador podría demandar a la empresa, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, se generaría una contingencia. Entonces, es difícil que llegue a pasar ello, ¿correcto? Ok, nos dice Ana, yo utilizaba mi CTS o ratificación después de que pasaran fiestas para prestar, ok, para prestarlo con intereses, nos dice, ya que habían gastado. Ok, ahí está, una forma de emprender. Entonces, Ana estaba viendo las oportunidades de las personas que en fiestas, pues, utilizaban las ETS, se las gastaban, quedaban endeudados, ¿sí? Porque también hay una cultura de que muchas personas gastan más de lo que tienen, ¿cierto? Más de lo que tienen. Entonces, y más ahora con el uso de tarjetas de crédito, ¿sí? Empiezan a gastar y terminan complicados, pero hay emprendedores como Ana que están ahí listos, buscando a quién colocarle el dinero y el capital para hacerlo crecer a través de los intereses, ¿no? Que es una forma de emprender, correcto. Listo, entonces vamos a avanzar para no desviarnos mucho del tema, estimados estudiantes. ¿Alguna consulta, por favor? Si tuviesen alguna consulta en este momento antes de pasar la presentación, la siguiente PPT. ¿Qué es la gratificación trunca? Cuando el vínculo laboral se extingue antes de la oportunidad del pago, es equivalente a los meses completos laborados desde el inicio del semestre computable y la fecha del cese. Se paga dentro de las 48 horas posteriores al cese. Todos los beneficios truncos se pagan máximo en los próximos 2 días, ¿sí? Y luego tenemos la bonificación extraordinaria. El beneficio de los trabajadores se abonará de manera extraordinaria. En beneficio de ellos, el 9% de la remuneración correspondiente al aporte de salud, sin descuento, ¿cierto? Es decir, usted va a recibir por su gratificación una remuneración más el 9%, ¿no? Que es lo de salud, ¿correcto?
Luego vamos a adentrarnos al concepto de vacaciones, ¿sí? Vacaciones. Las vacaciones es un concepto, ¿no? Que lo que busca es que el trabajador se desconecte emocionalmente de su centro de labores. Y es que hay que ser realistas. Hoy por hoy los trabajadores llevan los problemas de las empresas a sus casas y viceversa. Y están pensando, amanecen preocupados, estresados por el reporte que les falta terminar, que ya es fin de mes, se vienen los pagos, si es que están en recursos humanos haciendo las planillas, correcto, los proyectos que no han sido autorizados, las licencias que faltan, la supervisión que llega, la fiscalización, el nuevo cliente que hay que atender, etcétera. Y terminan estresados, ¿no? Imagínense si no logra esa desconexión emocional, lo más probable que ocurra es que usted termina renunciando de la empresa, ¿sí? Entonces, el descanso vacacional busca esa desconexión emocional laboral para que el trabajador se aboque pues a sus temas personales, a su familia, se desconecte y vuelva renovado, entre comillas, ¿sí? Con más ganas, más actitud, más ligero para hacer las cosas. Sin embargo, este derecho se adquiere, fíjense, después de un año de labores, ¿sí? Pero cuando ya, por ejemplo, el señor Juan Pérez ingresó el 1 de enero de este año, 31 de diciembre, un año, ¿tiene derecho a vacaciones? Sí. ¿Cuándo puede ya gozarlas? En el 2026. Puede gozarlas en el año 2026, ¿correcto? Entonces, ya puede gozar en 2026, sin embargo, no lo puede hacer de forma unilateral. Es decir, el trabajador no puede decir, voy a tomar vacaciones en julio, empresa. Te aviso, voy a tomar vacaciones en julio. No. La norma indica que tiene que ser de forma de un acuerdo, ¿sí? De un acuerdo de ambas partes, correcto. No puede ser reforma unilateral. Si no hay un acuerdo, si no llegan a un acuerdo la empresa con el trabajador, es la empresa quien decide de forma unilateral en qué mes va a tomar las vacaciones. Dependiendo, pues, de criterios de necesidad operativa, por supuesto, ¿cierto? Entonces, si el trabajador cumple un año, tiene que conversar con su empleador para que lo programen. ¿Se puede tomar de una semana, de 15 días? Sí, sí se puede. Pero todo acuerdo de adelanto de vacaciones o de vacaciones fraccionadas tiene que ser por escrito, ¿correcto? Tiene que ser por escrito. Máximo hasta cuánto. Hay trabajadores, por ejemplo, que le dicen a la empresa, no quiero irme 30 días, quiero irme solamente 15, ¿correcto? Quiero irme algunos días y el resto compensa, pero es decir, entre comillas, la venta de vacaciones. ¿Cuánto es el máximo, por ejemplo, que un trabajador puede entregar a compensación? Son 15 días máximo, ¿sí? 15 días como máximo, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los requisitos para tener derecho al descanso vacacional? ¿No? Por ejemplo, laborar en una jornada ordinaria no menor de 4 horas diarias, haber cumplido un año de servicios, ¿correcto? Haber prestado un mínimo de días de labor efectiva durante el año de servicio de acuerdo al siguiente detalle. Ojo que para el tema de vacaciones también se consideran las faltas y todo ello. Los trabajadores con jornada ordinaria de 6 días a la semana tienen que tener mínimo 260 días. Es decir, los que tienen trabajo de lunes a sábado, ¿cierto? O de pronto 6 días y descansan un día distinto al domingo. Pues. Luego tenemos los trabajadores con jornada ordinaria de 5 días a la semana, usualmente los que trabajan de lunes a viernes. En total, mínimo 210 días. 210 días. Hasta aquí, por favor, alguna consulta, estimados estudiantes. ¿Cuándo se inicia el descanso vacacional? Después de 12 meses. ¿Sí? Ya tiene derecho en los próximos 12 meses a gozar sus vacaciones. ¿Es posible gozar de vacaciones adelantadas? Sí, lo que les mencionaba. ¿En qué consisten las vacaciones truncas? Se generan cuando el trabajador o la trabajadora antes de deja de laborar, ¿no? Antes de haber cumplido un año de servicios, ¿correcto? Imaginemos que se fue antes de cumplir un año, ¿no? Se fue cuando ya tenía 5 meses, entonces se le tiene que pagar proporcional a los 5 meses, ¿cierto? A los 5 meses. ¿Alguna consulta, por favor, hasta este punto de vacaciones? Pueden utilizar el chat.
Ok, si se está entendiendo, por favor, le voy a pedir a quienes están entendiendo, a quienes está quedando claro la clase, que pongan sus manitos, por favor. En el caso del ARMIPE son 15 días, Elvia, ¿sí? 15 días, 15 días como max. ¿Sí? 15 días. Ok, ok. Listo, vamos a avanzar entonces, estimados gestores. Luego tenemos la asignación familiar. La asignación familiar equivale, ¿no? A ver, vamos a hacer la pregunta, ¿sí? ¿A cuánto equivale la asignación familiar en el Perú? ¿Cuánto es la asignación familiar en el Perú? Vamos a ver qué responde en el chat. ¿Cuánto es la asignación familiar? Por favor, si es que responden en el chat. ¿A cuánto equivale? El monto, por favor, en el chat. Ok, ok, Victoria nos dice 113. ¿Alguien que tenga otra respuesta, por favor? Ok. Elvis Linares, en este caso sería la respuesta 10% de la RMB o 113. ¿Cuál sería su respuesta? Elvis, 10% de la remuneración mínima vital o 113. ¿Cuál sería su respuesta? Elvis, ok, 113, 113 nos dice Vanessa. Ok, la respuesta, estimados estudiantes, es cuando les pregunten cuánto es la asignación familiar, es 10% de la remuneración mínima vital. 10%, porque está sujeta justamente al cambio de la RMV. ¿Sí? Cambió la remuneración mínima vital hace poco de 120, de 1025 incrementó 105 soles, ¿no? Hubo un incremento, entonces varió, ¿no? Entonces, la respuesta siempre es, de acuerdo a lo que dice la norma, 10% de la remuneración mínima vital. Y en efecto, si usted saca el 10% de 1130, va a dar como resultado 113, que es el resultado que nos ha dado Vanessa, Elvis, Ana, ¿sí? Y Victoria, ¿correcto? ¿A quiénes se otorga la asignación familiar? Aquellos que tienen hijos menores de edad, ¿cierto? Que debidamente han sustentado con documentos, con DNI y partida de nacimiento, que son los padres. Para ello tienen que coincidir, pues, el nombre, los apellidos, ¿correcto? También para aquellos hijos que están estudiando hasta un máximo de 24 años, ¿correcto? Y si algún hijo del trabajador tiene alguna discapacidad debidamente sustentada con las instituciones de salud, entonces también tiene derecho a la asignación familiar. Y en estos casos, cuando los hijos tienen alguna discapacidad, no hay límite de edad. Pueden ser mayores de edad, pero son discapacitados, entonces la norma los ampara, ¿no? La norma indica que por hijos mayores de edad, pero que tienen alguna discapacidad, el trabajador tiene que recibir asignación familiar, ¿correcto? En ese sentido, la norma ha hecho muy bien, pues, en incluir a las personas con discapacidad, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguna consulta, por favor, hasta este punto sobre asignación familiar? Cuando la asignación familiar viene, por ejemplo, ¿no? Esto se paga el 10%. Hay regímenes, por ejemplo, de construcción civil, donde todo se pacta a través de convenios colectivos, ¿cierto? En ese caso, cuando hay convenios colectivos, no se paga asignación familiar, ¿sí? No se paga asignación familiar. Vamos a avanzar. Si hubiese alguna consulta, por favor. Para que usted pueda percibir la asignación familiar, debe tener vínculo laboral vigente, que sus remuneraciones no se regulen por negociación colectiva, acreditar la existencia de hijo o hijos que tuviere, ¿sí? Luego ya vamos a adentrarnos aquí a los casos, ¿sí? De
beneficios sociales truncos. Por favor, me confirman si es que se está entendiendo, si tienen alguna consulta, estimados estudiantes, pueden utilizar, antes de adentrarnos a los casos, pueden utilizar el chat, por favor. Vamos a dar un minuto para que puedan formular alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el punto donde hemos avanzado, ¿sí? Vamos a dar un minuto, por favor, pueden consignar sus respuestas. Después de este minuto vamos a resolver los casos prácticos. Ok, por favor, estamos ya en los últimos segundos del minuto para que puedan formular sus consultas hasta los puntos donde hemos visto antes de pasar ya al caso práctico. Ok, vamos entonces a adentrarnos a ejemplos de cálculo de liquidación de beneficios sociales, ¿sí? En el régimen general 728, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, la trabajadora que está en el decreto legislativo 728 se desempeña, ¿no?, como asistente, firmó un contrato a plazo fijo desde enero hasta marzo de este año, 3 meses. Correcto, le comunicaron que su contrato ya no iba a ser renovado, ¿no? Y ella consultó cuánto le correspondía de beneficios sociales, ¿correcto? Entonces, la trabajadora desea saber cuánto le corresponde de beneficios. Vamos a ver los datos, ¿sí? Un momento, a ver. Ok, vamos a revisar los datos. La remuneración, 1.500, ¿correcto? La asignación familiar, 113, ¿no? Si tiene hijos, ¿no? Estos son los datos que nos da el problema. Solución, ¿no? Al encontrarse en el régimen general laboral, le corresponde todos los beneficios sociales. Todos. ¿Cuáles son? Gratificación. ¿Sí? Gratificación. ¿A cuánto equivale la gratificación? Remuneración más asignación familiar entre 6. Remuneración más asignación familiar entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque el periodo computable para el pago de este beneficio de gratificación es semestral, ¿sí? ¿Recuerdan? Semestral. Por el número de meses que ha laborado. En este caso son 3 meses, estimados estudiantes. Entonces, 1.500 más la asignación familiar, ¿correcto? Entre 6 por 3, nos da el monto de 806. Sin embargo, hay que agregarle, ¿sí?, el 9% de bonificación, equivalente al 9% por salud. Entonces será 806.50 por 9% nos da 72.59. Entonces, a 806 hay que sumarle su 9%. Da el monto de 879 soles, ¿correcto? Entonces, así se calcula la gratificación trunca. Súper sencillo, ¿verdad? ¿Alguna duda, por favor, sobre el tema de la gratificación trunca? Ok, en el caso de que tuviese EPS, en el caso de la gratificación, sí. Cuando el trabajador está afiliado a E-Salud, a la gratificación se le suma el 9%. Pero si está en EPS, ¿sí?, solo le va a adicionar 6.75. ¿Sí? 6.75. 9% si está en salud, ¿sí?, si está en EPS, 6.75, ¿correcto? Aquí está el monto.
Ok, Brenda, muchas gracias por su consulta. Por favor, pueden hacer sus consultas en este momento respecto al tema de gratificación, ¿sí? Si tienen alguna duda, por favor. Por ejemplo, los que son part-time sí reciben gratificación, los practicantes no reciben, ¿sí? ¿Alguna consulta, por favor, estimados estudiantes? Pueden utilizar en este momento el chat antes de pasar a la siguiente lámina. Si es que están entendiendo, se está entendiendo, por favor, también su confirmación como indicador, sus manitos, por favor, su like. Ahí, desde donde están, ok, Victoria, listo, ya puso su like Victoria. Vamos a ver el resto de estudiantes. Ok, Brenda, Elvis, ok, ok. Elizabeth, Elvia, Jesús, Kitty, Soledad, Vanessa, Victoria, están presentes, por favor, sus manitos para saber que están ahí escuchando. Ok, Kitty, ok, Elizabeth, ok, Elvia, Victoria Peralta, por favor, su manito. Ok, Victoria. ¿Listo? Listo. Vamos a avanzar, ¿sí? La compensación por tiempo de servicio, CTS, ¿sí? En este caso, la CTS será igual a la remuneración más la asignación familiar entre 12. ¿Por qué entre 12? La CTS. ¿Por qué no entre 6? Porque la CTS se paga en mayo y en noviembre, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, no es una remuneración completa, sino que es prácticamente la mitad, ¿correcto? Por ello es que se considera 12 meses, ¿sí? ¿Correcto? ¿Por qué 12 meses? Porque se considera prácticamente una sola al año, o sea, una sola remuneración al año, que se divide en dos, en mayo y en noviembre, ¿correcto? 1.500 más la asignación familiar entre 12 por 3, ¿correcto? Es importante señalar que en esta fórmula, si el trabajador hubiese percibido gratificación, corresponderá agregar un sexto de este concepto. Si es que previamente el trabajador ha recibido gratificación, se le tiene que proporcionar, adicionar, perdón, un sexto de esa gratificación, ¿sí? Entonces la fórmula de CTS quedará de la siguiente manera. Remuneración, ¿sí? Ojo, que no es la remuneración mínima vital, sino que es la remuneración básica, lo que aparece en su contrato, lo que aparece en su boleta. Puede que sea, por ejemplo, 2.000, 3.000, 5.000, ¿no? Otros que va a coincidir con 1.130, ¿sí? Pero la remuneración básica computable no puede ser inferior a la remuneración mínima vital, ¿sí? Entonces, CTS es igual a remuneración más asignación familiar, si es que tiene hijos y ha evidenciado a la empresa con documentos que tiene, pues, derechohabientes, ¿sí? A los hijos, ¿correcto? Más un sexto de la gratificación, si es que hubiese, entre 12 por la cantidad de meses. Haciendo la fórmula, tenemos 1.500 más 113, ¿no? En este caso, no nos da el detalle porque no ha recibido la gratificación. Recuerden que la trabajadora ingresó en enero y va a estar hasta marzo. Entonces, no hay una última gratificación, no ha recibido, ¿no? Entonces, no se considera 1.500 más 113 entre 12 por 3 meses, ¿correcto? Entonces nos da el monto de 403.25, ¿correcto? 403.25, ¿sí? De igual forma en las vacaciones. Las vacaciones será igual a la remuneración más asignación familiar entre 12 por los meses laborados, ¿sí? Y nos da el monto de 403.25 también, ¿correcto? 1.500 más la asignación familiar entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque prácticamente se paga una remuneración por cada año y el año trae 12 meses, ¿sí? En la CTS también prácticamente se paga una remuneración por cada año, con la salvedad de que en mayo se paga la mitad y en
noviembre se paga la otra mitad, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna duda sobre el cálculo de los beneficios sociales truncos, estimados estudiantes? ¿Me confirman, por favor? Vamos a ver el chat, creo que hay consultas. Ok, Brenda nos dice sobre la EPS, sí, lo explicamos, es 6.75, listo, muchas gracias, nos dice Brenda. ¿Alguna consulta adicional, por favor, que tengan, estimados estudiantes? Pueden utilizar el chat, por favor, para que hagan sus consultas. Ok, vamos a dar 30 segundos para consultas, ¿sí? Vamos a dar 30 segundos para consultas hasta el punto donde hemos avanzado. Hemos avanzado para el régimen general de la mediana, ¿no?, y gran empresa que pagan beneficios sociales completos. Hemos visto el tema de la gratificación, CTS y vacaciones. ¿Alguna consulta, por favor? 30 segundos para que puedan formularla en el chat, ¿sí? Ok, Brenda nos consulta a qué se refiere con remuneración básica computable. La remuneración básica computable es el concepto que la empresa le está pagando a usted como remuneración y a partir de ese concepto se van a calcular los beneficios sociales, ¿sí? En la fórmula, la remuneración básica computable vendría a ser aquí donde dice remuneración, ¿sí? Imaginemos que una persona está ganando 2.000 soles. Entonces, sobre los 2.000 soles es que se le tiene que calcular su beneficio social, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en este caso, si queremos saber sus vacaciones, serán 2.000, ¿no? 2.000, ¿cierto? Los 2.000 soles más la asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, 113, ¿cierto? Y se aplica la fórmula entre 12 por la cantidad de meses laborados, ¿correcto? A ello se refiere la remuneración básica computable, es cuánto está ganando usted en la empresa, porque a partir de ese monto, Brenda, es que se le tiene que calcular los porcentajes de beneficios sociales, ¿sí? Es la base, ¿no? Remuneración básica, porque a partir de ese monto se calcula. Computable, se hace el cálculo, ¿sí? Brenda, por favor, me confirma si es que se aclaró el tema, si es que le quedó claro, por favor. Si tiene alguna consulta adicional, también puede formularla en el chat. Ok, Brenda, por favor, me confirma. Ok, nos dice que sí. A ti, Brenda, muchas gracias. Ok, vamos a avanzar entonces ya a lo que es el régimen MIP, ¿sí? Porque en MIPE, que es micro y pequeña empresa, se pagan beneficios sociales distintos. O sea, se pagan los mismos conceptos, ¿sí? Pero en la pequeña empresa reducidos a la mitad y en la microempresa mucho más reducidos, porque solo se paga vacaciones, ¿sí? En la microempresa, ¿correcto? En la microempresa vamos a ver ahora. Por ejemplo, la trabajadora está en el régimen de microempresa, se desempeña como secretaria, firmó un contrato a plazo fijo desde el 1 de enero del año 2025 hasta el 31 de marzo del 2025. Y lo han comunicado que su contrato no será renovado, ¿no? En ese entonces trabajó solamente 3 meses. Quiere saber cuánto le corresponde liquidación de beneficios sociales, ¿no? En el análisis tenemos que su remuneración es 1.300. Remuneración básica computable, 1.300, ¿cierto? 1.300. Solución, vacaciones. Pero al encontrarse en el régimen de microempresas, solo le corresponde 15 días de vacaciones, nada más. Entonces, para encontrar esos 15 días de vacaciones, será remuneración entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque solo la mitad, 15 días, ¿cierto? Lo correcto o lo que es más común en la mediana y gran empresa es una remuneración completa, ¿correcto? Acá es la mitad, entonces por eso se divide entre 12. Correcto. Luego, entre 12, ¿por qué? Para saber evaluar mensual por el número de meses laborados. ¿Sí? Correcto. Entonces, el resultado será 162.50 en este caso, porque solo pagan 15 días de vacaciones. ¿Sí?
Hasta ahí, por favor, me confirman alguna duda sobre este punto de el pago de vacaciones en la microempresa, estimados estudiantes. Ok, si todo está claro, sus manitos, por favor, con mi indicador para saber. Ok, Kitty. Ok, Elizabeth. Ok, Jesús. Ok, vamos a avanzar entonces, ¿sí? Ahora vamos a ver en el caso de la pequeña empresa. Recuerden ustedes que la microempresa que hemos visto son aquellas que tienen esta clasificación tributaria como microempresas o pequeñas empresas, ¿no? Por sus ventas. En el caso de la microempresa, según el sistema tributario, la legislación tributaria, estas son calificadas como microempresa porque no facturan más de 150 UITs, o máximo podrían llegar hasta 150 UITs al año en ingresos. En el caso de la pequeña, ¿sí? Es más de 150 UITs, no hasta las 1.700. ¿No? Y superar las 1.700 ya es mediana y gran empresa, ¿correcto? Por ejemplo, un trabajador, Juan es un trabajador bajo el régimen de pequeña empresa, ¿sí? Y se desempeña, ¿correcto? Como asistente legal, ¿sí? Firmó un contrato a plazo fijo desde enero hasta marzo, también 3 meses, y le han comunicado que su contrato no será renovado. Nos indica que tiene remuneración mensual de 1.300. Juan desea saber cuánto le corresponde por liquidación de beneficios sociales. La remuneración, 1.300. Al encontrarse en el régimen de pequeña empresa, le corresponde todos los beneficios sociales reducidos a la mitad, ¿sí? Todos, pero reducidos a la mitad. Vamos a ver la gratificación, ¿no? En resumen, es el mismo cálculo que hemos hecho, ¿cierto? Anteriormente, pero lo divide entre dos, o sea, la mitad, ¿cierto? Entonces tenemos la gratificación será remuneración entre dos, ¿por qué entre dos? Porque es a la mitad, entre seis, que es el periodo computable para el tema de la gratificación, por los meses laborados. En este caso serán 1.300 entre dos, porque se pagan reducidos a la mitad, entre seis, porque es el periodo semestral de pago de gratificación, y por tres, porque tres es la cantidad de meses que ha laborado este trabajador, ¿sí? De igual forma, se aplica el 9% o el 6.75 si está en EPS, ¿correcto? En este caso está con eSalud. Será el 9% de 325, que es 29.25, que sumado a 325 da el monto de 354.25, ¿correcto? Hasta ahí, por favor, alguna consulta, me avisan, estimados estudiantes. Si tuviesen alguna consulta, por favor, ok, Elvia, listo. Ok, Vanessa. Ok. ¿Alguna consulta, por favor? Me avisan, ¿sí? Cualquier consulta que tengan también. No tengan temor a preguntar, por favor, estimados estudiantes. Ok, vamos a avanzar, ¿sí? La compensación por tiempo de servicio, CTS, ¿no? Va a ser igual a la remuneración entre dos, ¿sí? Entre dos. ¿Por qué se está dividiendo entre dos? A ver si han estado atentos, ¿sí? Vamos a ver el chat y vamos a ir haciendo preguntas para que se vayan activando, motivando a participar también. ¿Por qué se ha dividido entre dos en este caso? Estamos en los beneficios sociales de la pequeña empresa. ¿Por qué se está dividiendo aquí una fórmula entre dos? ¿Qué pasó? A ver, por favor, los comentarios en el chat, estimados estudiantes. ¿Por qué en la fórmula de la CTS de la pequeña empresa se está dividiendo la remuneración computable entre dos? ¿Qué creen que pasó? Lo expliqué hace un momento. Ok, Kitty Vázquez, ok, felicitaciones por estar atenta, ¿sí? Porque se recibe todos los beneficios sociales, pero
solo la mitad, ¿no? Dice Kitty. Así es, esta es la respuesta, ¿no? Legalmente, las pequeñas empresas están obligadas a pagar todos los beneficios sociales reducidos al 50%, a la mitad, ¿correcto? Así es. Luego, entre 12, ¿sí? Les mencioné por qué se dividía entre 12 en el caso de la CTS. ¿Por qué se divide entre 12? ¿Alguna respuesta, por favor, en el chat? ¿Por qué se dividía entre 12 en la fórmula? Vamos a ver algunos segundos para que puedan responder. ¿Por qué se divide entre 12 en la fórmula? ¿Sí? Jesús Guevara nos dice, los beneficios son a la mitad, igual los 12 a 6 por semestre. Ok. En este caso, como menciona Jesús, en el caso de la CTS, ¿no? Se paga cuando es pequeña empresa reducido a la mitad, pero se está dividiendo entre 12 porque recuerden ustedes que la CTS equivale a media remuneración, ¿no? Equivale a media remuneración en mayo y media remuneración en noviembre. Si usted suma media remuneración más media remuneración, sale una remuneración completa. Y para saber cuánto corresponde por mes, se divide, pues, ¿no? Una remuneración completa entre 12, ¿sí? Entre 12, ¿correcto? Ok, muchas gracias, Jesús, por tu participación. Igual, si es que llegase a pasar que el trabajador o trabajadora ya percibió gratificación, entonces se le agrega pues el 1/6 de esta gratificación, ¿correcto? Ahora, en el caso de las vacaciones también hay remuneración entre 2, porque en este caso se pagan reducidos a la mitad entre 12. ¿Por qué entre 12? Porque al año se paga una remuneración completa. Para saber el valor mensual, el valor de la remuneración que te pagó es por el tema de vacaciones, que es completa, entre 12, para saber el valor mensual, ¿sí? 1.300, que es lo que gana el trabajador, entre 2, ¿sí? Porque se paga reducidos a la mitad, ya que es pequeña empresa, entre 12, correcto, porque se paga solamente un concepto, un solo monto que equivale a una remuneración por vacaciones, correcto, por 3, por la cantidad de meses trabajados, correcto. Luego tenemos aquí algunos conceptos, afectaciones a las cargas sociales. Es importante recordar que algunos beneficios están afectos a descuentos de renta y la seguridad social, ¿correcto? Hay descuentos, pues, del impuesto a la renta, ¿no? En este caso de impuesto a la renta de quinta categoría, ¿cierto? Impuesto a la renta de quinta categoría. Luego, la gratificación y la bonificación extraordinaria, ¿no? Del 9%, están afectos solo a la quinta categoría. La CTS no está afecto a ningún tipo de renta. Las vacaciones afectos a quinta categoría y al descuento de la ONP o la AFP, ¿sí? Vamos a avanzar. Luego, hasta aquí hemos visto el tema de la mediana y gran empresa, la micro y la pequeña, cómo es el pago de los beneficios sociales. Ahora vamos a adentrarnos al tema de las utilidades. Las utilidades se producen cuando una empresa ha obtenido ganancias, ¿cierto? La utilidad neta después de impuestos, ¿cierto? Entonces, hay ganancia de la empresa, ¿correcto? Entonces, estas ganancias las empresas tienen que distribuirlas conforme dice la norma, ¿no? Y para ello existe el concepto de participación de utilidades. Las empresas destinan un porcentaje que manda la norma según el rubro de la empresa y se lo entregan a los trabajadores. La participación de las utilidades es un derecho reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. Tiene por objeto que los trabajadores accedan a las utilidades netas que percibe el empleador como consecuencia de su gestión empresarial, ¿sí? ¿Qué empleadores están obligados a repartir utilidades? ¿No? Todas las empresas del régimen de la actividad privada que cuenten con más de 20 trabajadores. Requisito mínimo 20 trabajadores, ¿cierto?
mínimo 21, porque dicen más de 20. ¿Ok? Que desarrollen actividad generadora de renta de tercera categoría, ¿no? Según la ley del impuesto a la renta. Que en un determinado año hayan producido una renta anual antes de impuestos, ¿no? Sobre la cual se determinan las utilidades, ¿sí? Vamos a avanzar. Hay un porcentaje para cada empresa. Hay un porcentaje para cada empresa dependiendo del rubro, ¿sí? Por ejemplo, las empresas pesqueras van a pagar 10%, las empresas de telecomunicaciones 10%, industriales 10%, mineras 8%, de mercado y restaurantes 8%, otras actividades 5%, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el plazo que tienen los empleadores para efectuar el reparto de utilidades? El pago de las utilidades se debe realizar dentro de los 30 días de vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta. El empleador está obligado a entregar algún documento a los trabajadores que perciben utilidades si este documento es la hoja de liquidación, ¿sí? Es la hoja de liquidación. Luego tenemos el seguro de vida ley, ¿no? ¿A partir de qué momento el trabajador tiene derecho al seguro vida ley? Vamos a ver el chat, por favor. ¿En qué momento tiene el trabajador derecho al seguro vida ley? Por favor, a ver si consigna en el chat. ¿Sí? ¿A partir de qué momento, estimados estudiantes? ¿Qué dice la clase? A ver, vamos a ver. Después de un año, 2 años. En breve leemos el chat. En breve leemos el chat. Ok, vamos a ver, en el caso del seguro de vida ley, sí, cuando fallece, nos dice Jesús, cuando fallece se activa el beneficio, ¿no? De alguna forma, en una situación lamentable, se activa, por ejemplo, la compensación a los familiares, derechohabientes, ¿sí? Pero el seguro de vida ley tiene que ser adquirido por la empresa a favor del trabajador desde el primer día que llega a la empresa. ¿Correcto? Desde el momento, como nos dice el Linares, desde el momento que es el vínculo, ¿correcto? Desde el momento que empieza el vínculo. Así es, desde el momento que empieza el vínculo, estimados estudiantes, así como lo menciona él, ¿es correcto? ¿Qué es el seguro de vida ley? Brinda alivio económico temporal a los familiares del trabajador ante su fallecimiento en un hecho lamentable. Correcto, se activa cuando fallece, exactamente, un hecho lamentable, ¿no? De alguna forma es un monto de consuelo cuando sucede este tipo de hechos lamentables. Las familias, pues, más allá del dolor que puedan sentir en ese momento, ¿no? Que se siente en ese momento, está el tema económico, ¿no? Hay gastos que se tienen que incurrir en ese momento, entonces que este seguro de alguna forma permite aliviar esta situación, ¿cierto? En el sentido económico, ¿no? En el sentido económico. Es obligatorio para todas las empresas, brinda alivio económico temporal a los familiares del empleador ante su fallecimiento. El costo es asumido por el empleador. No es que el trabajador tiene que pagarlo, no. Es el empleador el que tiene que pagarlo. No tiene que descontarle nada, estimados estudiantes, ¿sí? Otorga cobertura dentro y fuera de la jornada laboral, ¿sí? Beneficio dirigido a trabajadores en planilla del decreto legislativo número 728, la ley de productividad y competitividad laboral. Obligaciones. El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas correspondientes, las cuotas, ¿no? Mensuales. El trabajador deberá entregar a su empleador una declaración jurada con
firma legalizada notarialmente, ¿no? En esta declaración va a decir, pues, quiénes son las personas que van a recibir esta compensación, ¿no? En este caso, ¿correcto? Es obligación del trabajador comunicar a su empleador las modificaciones que pueda ocurrir en el contenido de la declaración jurada, ¿correcto? Entonces, la declaración jurada es un documento que lo llenan manualmente, se firma, usted consigna los nombres de las personas que van a poder o que van a disponer, ¿no? En caso de un fallecimiento, estos montos, pues, ¿cierto? Beneficios principales, ¿no? Por muerte natural hay 16 remuneraciones. Por muerte accidental, 32 remuneraciones. Por invalidez total y permanente, 32 remuneraciones. Los beneficiarios, ¿no? El cónyuge, ¿no? O conviviente con 2 años de convivencia o unión de hecho. Los hijos también. Y si no hay hijos, si no hay cónyuge, serán los padres y hermanos mayores de 18 años. ¿Sí? Por muerte natural, 16 remuneraciones. Accidental, 32. Invalidez total y permanente, 32. Luego tenemos salud, ¿sí? Salud, que es el seguro, ¿no? Que tiene pues más cobertura, ¿no? En ciertos tratamientos, hospitalizaciones, operaciones en su red a nivel nacional. Para muchos, ¿no? Y que tiene un servicio más integral con respecto al SIS, ¿no? Y se considera un beneficio para los trabajadores, ¿correcto? Para ello las empresas van a pagar también mensualmente, ¿no? Correcto. Entonces, los trabajadores pueden ir a cualquier hospital, ¿no? De salud y atenderse, ¿no? En casos de emergencia, programar citas, consultas, operaciones. Y no solamente el trabajador, sino el trabajador y sus derechohabientes. ¿Quiénes son sus derechohabientes? La esposa, los hijos, ¿cierto? ¿Para quiénes está dirigido el seguro? Para los que trabajen como empleados, ¿sí? Dependientes en una empresa formal y para sus familiares. Derechohabientes, esposa e hijos, esposo, hijo. ¿Sí? ¿Cómo acceder? Se está manejando actualmente una propuesta para que los padres mayores de 60 años también puedan, los padres de los trabajadores que tienen, los padres que tienen más de 60 años, ¿sí? Padres de trabajadores, puedan también ser derechohabientes para el tema de salud, que también puedan atenderse, ¿no? ¿Cómo acceder al seguro? La cantidad empleadora, la entidad empleadora, debe registrar y declarar a sus trabajadores en la PLAME, ¿no? En el T-registro, ¿no? Para que esto sea reflejado. Entonces, recuerden ustedes que la planilla electrónica tiene dos componentes. El primer componente de la planilla electrónica es el T-registro, donde se van a ingresar todos los datos de la empresa, del empleador, ¿cierto? De los trabajadores. Ahí se va a registrar, por ejemplo, si es que el trabajador tiene hijos, tiene esposa, ¿cierto? Y esto se va a ver reflejado, por ejemplo, en salud, ¿cierto? En la PLAME. Entonces, todo lo que está en el registro al final impacta en la planilla electrónica, ¿correcto? Incluido es salud. Si es que no está el derechohabiente inscrito en el registro, entonces no va a poder gozar de este beneficio, ¿no? El seguro social de salud es salud, ¿sí? ¿Qué miembros de la familia pueden acceder al seguro? El cónyuge y los hijos, ¿cierto? La cobertura de los hijos se inicia desde la concepción en la atención a la madre gestante. El registro de los derechohabientes y los cambios de su estado civil o de concubinato que pudieran suceder, divorcio, fin de relación de concubinato o fallecimiento, lo realiza la entidad empleadora a través del T-registro. El T-registro se puede, recuerden ustedes, actualizar o modificar, ¿cierto? Previa notificación formal y por escrito del trabajador. ¿Cuánto es el aporte a salud? Equivale al 9% de la remuneración o ingreso mensual. 9%, no de la remuneración mínima vital, sino de la remuneración básica computable, ¿correcto? Y bueno, lo que hemos aprendido el día de hoy, hemos aprendido sobre beneficios sociales, una forma muy práctica de encontrar los beneficios sociales truncos, cómo calcularlos,
¿sí? El tema también de salud, las utilidades para que lo puedan reflexionar, ver qué se puede mejorar en sus empresas, si es que actualmente están trabajando, ¿sí? Y voy a proyectarles un video, porque el tema de los beneficios sociales es un tema bastante sensible, ¿sí? Y que aún hay muchas brechas por cerrar. Hay muchas empresas a nivel nacional, ¿sí? Un dato que le doy es que la mayoría de empresas en el Perú son MIPES, ¿correcto? Y que muchas veces desaparecen del mercado porque se sienten asfixiadas tributariamente a través de una multa o una sanción, no pudieron pagarlas y desaparecen y vuelven a crear otras. Entonces, hay mucha informalidad también, mucha informalidad. El sistema tributario lamentablemente aún no es flexible con las personas que recién están emprendiendo y muchas veces por desconocimiento las personas que recién empiezan a emprender tienen trabajadores y no los tienen en planilla. Vamos a ver un video de cómo está la realidad en el Perú. Un momento para poder proyectarlo. Quiero que lo puedan visualizar. Un momento, por favor. 30 segundos para poder visualizarlo. Cualquier consulta pueden escribirle en el chat mientras voy proyectando el video, ¿sí? Proyectar el video. En nuestro país que siguen dejando mucho que desear. Solo en el último año Sinafil impuso infracciones a más de 10.000 empresas por no registrar correctamente a sus trabajadores. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe. ¿Me confirman si es que se estaba logrando ver y escuchar? ¿Sí? Ok, ok. Sí se escuchaba, ¿cierto? Ok. Ok, voy a compartir un momento que se ha movido aquí la pantalla. Ok, un momento. ¿Usted está registrado en la planilla de pago? No sabe. No. Si entra en el aplicativo Sunafil, ingresa su DNI, ¿usted va a estar registrado en la planilla de pago? La verdad no sé. La informalidad laboral es un mal que no se logra erradicar aún en nuestro país. Cientos de personas trabajan sin contratos, sin registro en planillas, sin derechos ni beneficios. Durante el 2022 y en lo que va del 2023, la Superintendencia de Fiscalización Laboral Sunafil ha impuesto 10.589 infracciones a pequeñas, medianas y grandes empresas por no registrar a sus trabajadores en planillas. Entre el 2014 y lo que va de este año, Sunafil ha impuesto más de 70.000 multas por un monto que supera los 2.147 millones de soles. Latina Noticias acompañó un grupo especializado de inspección rápida de la Sunafil al centro de Lima para verificar si los trabajadores del sector comercio están debidamente registrados por sus empleadores y si sus espacios laborales son seguros.
Usted también trabaja acá, ¿verdad? Sí. ¿Está registrado en la planilla de pago? No, ¿verdad? Encontramos 2 trabajadores, hombre y mujer, que no están registrados en la planilla de pago. Tiene que decirle a su empleador que ha venido a SUNAFIL y que tienen que estar registrados en la planilla de pago desde la fecha en que ingresaron a trabajar. En nuestro recorrido por estos negocios, algunos negaban ser trabajadores. Es eventual, yo normalmente en trabajo somos mototaxis. Cuando no hay venta, a veces es eso eventual. Estos cuadernos universitarios, ¿cuánto están? A eso, a 20 soles. ¿Y por docena? A 190. ¿Estos también cuánto están? Ahora están a 95. 95, allá señor. Mira, un trabajador eventual que sabe todos los precios perfectamente. Y es que la necesidad de llevar dinero a casa impulsa a muchos a aceptar trabajos sin contrato ni registro formal. Esto ocurre hoy con más frecuencia entre ciudadanos extranjeros. Las autoridades subrayan que los derechos laborales no discriminan nacionalidad y se aplican para todos. Algunos, fuera de las cámaras, dejaban sus stands y con temor consultaban a la inspectora sobre su situación laboral. Yo vengo a ayudarle por temporada. Igual dile a tu hermana que te coloque en la planilla de pago. La obligación es registrarse en la planilla en el día en que empieza a trabajar. Esa es una FIRE del año pasado. Estamos realizando así full campañas, asistencias técnicas, orientaciones y fiscalizaciones en estos sectores para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos laborales, cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud de trabajo para proteger su vida y su seguridad. Y si muchos peruanos no conocen sus derechos laborales, tampoco saben la importancia de las condiciones que deben cumplir en el lugar donde trabajan. Aún duele la atroz muerte de 2 jóvenes que laboraban encerrados en un container en el centro de Lima. Mira, todo está acá amontonado, mira. En esto no, así nosotros no tenemos así, todos estamos recién arreglados. ¿Esto lo van a llevar? Claro, todo esto se lleva a la mano. Porque eso es bajo responsabilidad de ustedes, en su centro de trabajo, y ustedes mismos saben que se están exponiendo a situaciones adversas, inseguras. Miren cómo están los extintores totalmente obstruidos, están ocultos. En seguridad los segundos se salvan vidas. Entre las infracciones más frecuentes impuestas por SUNAFIL entre el 2002 y los primeros meses de este año se encuentran la obstrucción a la labor del inspector, problemas con el pago de remuneraciones, problemas con la jornada, honorarios de trabajo y descanso remunerado, falta en la compensación por tiempo de servicio y seguridad social. Según el Banco Mundial, el 53% de peruanos trabaja en condiciones de subempleo, una cifra que debería ser revertida, pues el trabajo dignifica y es un aporte valioso al desarrollo económico del país. Ok, estimados estudiantes, como ven, el tema del cumplimiento de los beneficios laborales en el país aún tienen una brecha grande, ¿no? Vemos bastante informalidad, ¿no? Vemos cómo hay personas que inclusive desconocen de sus derechos laborales. Y es que la gran mayoría, por no decir todos, los que egresan de la educación básica regular, salen sabiendo muy poco o casi nada de los beneficios sociales, ¿no? Debería ser incluido, ¿no?, dentro de la currícula escolar, porque el abuso y el no pago de estos beneficios muchas veces ocurre porque el trabajador no conoce, y si no conoce no puede reclamar sus derechos laborales y va a ser vulnerado por un emprendedor, por una empresa que quiera sacarle de vuelta la norma de forma ilegal, ¿cierto? Entonces, hay que empezar por ello, trabajando desde la parte educativa, la parte conceptual, para que los jóvenes que entran al mercado laboral conozcan sus beneficios sociales, ¿no? A partir de ahí se va a ganar terreno contra la informalidad, ¿sí? Y este video lo he proyectado, les voy a pasar el link para que lo puedan tener aquí en el chat, para que tomen conciencia, ¿no?, de la responsabilidad que van a tener ustedes en el campo de recursos humanos o de relaciones laborales, de trabajar con ética, ¿no?, para que las empresas trabajen con responsabilidad social y no estén digamos, vulnerando los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Para que no estén vulnerando el pago de una gratificación, de una CTS, ¿no?, de las jornadas, por ejemplo. Entonces, la ética profesional es importante, ¿correcto? Y recuerden también que detrás de cada trabajador hay una familia, ¿sí? Vamos a ir concluyendo la sesión del día de hoy, vamos a ir concluyendo. Los beneficios sociales pueden definirse como aquellas percepciones
o conceptos que pagan las empresas a los trabajadores y que es obligatorio porque los manda la ley, ¿sí? Tenemos la CTS, que es un seguro de desempleo que se paga en mayo y en noviembre, la gratificación, que es por fechas festivas, que es en julio y en diciembre. La CTS equivale, recuerden, a media remuneración en mayo, media remuneración en noviembre, gratificación, remuneración completa más el 9% en julio y en diciembre. Y luego tenemos las vacaciones que se adquieren después de un año de servicios, equivalen también a una remuneración, ¿sí? Si es que no hay acuerdo entre el trabajador y el empleador, es el empleador el que decide de forma unilateral otorgar el mes, ¿no? Indicar en qué mes va a salir el trabajador de vacaciones, ¿correcto? El seguro de vida, recuerden que es un seguro obligatorio, seguro de vida ley, es obligatorio desde el primer día. E-Salud va a cubrir, por ejemplo, la atención médica de los trabajadores y de sus derechohabientes, ¿correcto? Ana Cecilia nos dice a veces uno conoce, sino que por necesidad. Sí, muchas veces ocurre ello, ¿no? La falta de puestos laborales también, ¿no? Hay empleadores que definitivamente abusan de los trabajadores, ¿no? Los tienen trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche por una remuneración mínima vital, inclusive muchas veces por debajo de ese monto, ¿cierto? Y considerando también que pues, el monto de la remuneración mínima vital muchas veces no cubre la canasta básica familiar de algunos hogares, ¿no? Y la situación pues se complica aún más, ¿correcto? Los contratos CAS no tienen beneficios sociales, ¿sí? No tienen beneficios sociales los contratos CAS, ¿correcto? La mayoría de empresas pequeñas son informales, sí. Y es normal hasta cierto punto que una empresa pequeña esté caminando sobre cierta informalidad, ¿cierto? Pero la empresa va a crecer. Entonces, las empresas pequeñas de pronto podrían empezar siendo informales, podría darse por sus condiciones, no están empezando, no tienen para pagar una remuneración, pero se podría comprender en pocos meses, ¿no? O de pronto en el primer año, pero las empresas que son pequeñas y que quieren hacer bien las cosas, de pronto empiezan en la informalidad, pero con la visión de ser formales, y van a pasar algunos meses y van a empezar a tener a los trabajadores en planilla, ¿cierto? Es la visión, ¿sí? Muchos negocios que hoy son formales, que son muy formales, que tienen muchos trabajadores, empezaron pequeños y siendo informales, grandes industrias, ¿sí? Pero todo depende de la visión, ¿no? Si la visión es respetar los derechos laborales, trabajar con ética, responsabilidad social, se puede empezar siendo pequeño, se puede empezar de pronto ahí, con trabajadores con recibo por honorarios, si es que no alcanza para planilla, respetando los horarios, por supuesto, ¿cierto? Pero la visión tiene que ser tenerlos en planilla, ¿correcto? Esa es la visión. Ok. Sí, es un tema más que curioso, Elvis, es un tema que no se comprende muchas veces cómo es que el Estado obliga a las empresas a que puedan tener los trabajadores en planilla y no pone el ejemplo, ¿no? Y acepta este tipo de contratos CAS en entidades públicas, ¿cierto? Vulnerando también los derechos laborales, ¿no? Un vulnerador de derechos laborales, entre comillas, que tiene trabajadores con CAS, con recibos por honorarios, y que exige a las empresas que los pongan en planilla, ¿no? Se pierde muchas veces con estas situaciones el principio de autoridad de quienes tienen que fiscalizar, ¿cierto? ¿Correcto? Listo, estimados gestores, a todos ustedes, muchas gracias. Nos reencontramos ya el día martes con el mismo entusiasmo, las mismas ganas, ¿sí? Le voy a dar pase al señor Félix y que tenga un excelente fin de semana, ¿sí? Muchas gracias.